Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres escuchando esta primera emisión de nuestro programa Encuentros. Programa que se emitirá en directo a los domingos por la noche en España, pero que se retransmitirá por la semana y también puede ser escuchado en cualquier momento en la página web de nuestra emisora www.radioyosafm.net. Les habla el pastor evangélico Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. En el día de hoy daremos inicio a nuestro programa Encuentros, y en él tendremos una serie de enseñanzas sobre el tema del noviazgo, matrimonio y el importante tema del divorcio, con base en los valores éticos, morales y cristianos que encontraremos en la palabra de Dios, es decir, la Biblia. El mejor manual del matrimonio, el mejor libro de psicología y consejería pastoral y el mejor lugar donde tendremos nuestros encuentros radiales. Así que, estimado oyente, antes de que empecemos el estudio, aprovechen este momento para que quizás puedan llamar a los amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema para que sintonicen la radio en los siguientes minutos. Les animo porque estoy seguro de que todo lo que diremos aquí en estos días del noviazgo, del matrimonio y del divorcio, primero, a todos de alguna manera les tocará algo de cerca. Segundo, despertará interés de lo que vamos a hablar. Y tercero, servirá como simple prevención para los noviazgos, para el matrimonio y para el candente tema del divorcio. Así que tomen papel y lápiz para apuntar lo que decimos, porque a lo largo del programa daremos la dirección del correo para consultas, comentarios, preguntas y sugerencias. Si hay algún oyente que ya pueda apuntar la dirección, le adelantamos ahora mismo el correo del programa. El correo es nikos@gmx.es. Repito, Nikos con K, nikos@gmx.es. Si bien no somos expertos en programas radiales, sí intentaremos, estimado oyente, ponerle toda la intensidad y frescura de un programa de estas características, donde lo cercano se hace necesario, donde la comunicación transparente es un valor añadido y donde con todo el corazón cristiano nos hemos dispuesto a ayudar en estas áreas tan necesarias de la vida de pareja. Trataré de ser lo más cercano posible al oyente y lo más claro posible en la exposición de este delicado tema doctrinal y práctico, que nos llevará varias emisiones de programas, donde incluso daremos la oportunidad al oyente de preguntar en directo por medio de llamadas, aunque como ya hemos dicho, tienen el correo para cualquier consulta privada, poniendo el asunto programa radial Encuentros. Muchísimas gracias, les esperamos. Antes de empezar con la exposición del tema bíblico del noviazgo, matrimonio y divorcio, a lo largo de todas estas emisiones, nosotros tenemos siempre por costumbre, donde vamos a compartir la palabra de Dios, hablar brevemente de la veracidad de la Biblia. Es decir, si vamos a utilizar la Biblia, la palabra de Dios escrita, como el manual de consulta e instrucciones para estos importantes temas y estos estudios del noviazgo, matrimonio y divorcio, evidentemente tenemos entonces que tener muy claro y seguro por qué podemos confiar en la Biblia y por qué utilizamos la Escritura y no los manuales seculares de psicología como por ejemplo el DSM o el CIE-10. Así que hablemos de la veracidad de la Biblia. En el día de hoy, en el ambiente cristiano, si hiciéramos una encuesta en los ambientes tanto católicos como evangélicos sobre por qué una persona puede creer y confiar en la Biblia, pocos, muy pocos en realidad, serían los que con acierto, claridad y objetividad darían una respuesta acertada a esta pregunta. Hay muy poca gente que pueda responder con seguridad por qué la Biblia es fiable. Yo veo de pura lógica que, si vamos a usar en nuestro programa la palabra de Dios, si nuestro programa fundamentalmente será oído por católicos y evangélicos que tienen en común la Biblia, pues entonces es necesario, por pura lógica, ver la veracidad de la Biblia. Por esto, y porque uno mismo ha constatado en las iglesias de primera mano que no todos tienen respuestas objetivas, pragmáticas, documentales y concretas de por qué creer confiadamente en la Biblia,
Esta es precisamente la sencilla razón de haber empezado nuestra emisión radial de nuestro programa Encuentros con este punto específico, preguntándonos: ¿por qué confiar en la Biblia como manual de instrucciones para la consejería pastoral? Antes de continuar, debemos aclarar un poco la diferencia que hay entre algo objetivo y algo subjetivo. Algo objetivo es aquello que está avalado por estudios científicos, información documental, que está basado en pruebas fieles y que carece de toda duda y es universalmente aceptado. En cambio, algo subjetivo es aquello que carece precisamente de evidencias probadas, que carece de información documental y el resultado varía según la opinión de cada persona. Aclarado esto y en relación con este tema de la veracidad de la Biblia, analicemos estos siguientes 3 casos. Cuando la gente nos dice, por ejemplo, que cree en la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios, eso es correcto, pero no está dando una razón objetiva de por qué es la palabra de Dios. No es una razón demostrable, ni una razón de peso, ni tampoco es un argumento que tenga pruebas, y mucho menos ante los que nos preguntan sobre la veracidad de la Biblia. Es solo una creencia, es algo subjetivo. Cuando la gente nos dice, por ejemplo, que cree en la Biblia porque se lo han enseñado sus padres, eso no es una razón objetiva, es una razón emocional, familiar, tradicional y personal, pero no algo sólido para responder ante los que no creen en la Biblia, es simplemente algo subjetivo. Y el tercer caso, cuando la gente nos dice que cree en la Biblia porque ha cambiado su vida, aunque eso parece ser una razón más objetiva, incluso aunque sea algo innegable en su vida, en realidad tampoco vale como respuesta sólida para demostrar que la Biblia es la verdad. También hay otros muchos libros que han cambiado la vida de las personas. Como argumento objetivo no vale, es simplemente algo subjetivo. Y así podríamos seguir con otras tantas razones similares que siempre caerían en lo subjetivo. Ahora, lo subjetivo no es malo, pero simplemente no es sólido, no tiene el peso de la demostración. Lo subjetivo no vale para dar veracidad a la Biblia. Necesitamos algo sólido, algo objetivo, para demostrar la veracidad de la Biblia tanto ante los que no creen en ella, como para nosotros mismos tener seguridad en lo que creemos. Así que para poder confiar y argumentar que la Biblia es la verdad, la infalible palabra y pensamiento de Dios para el hombre, necesitamos algo más palpable, más fuerte, más sólido, algo objetivo, algo documental y pragmático, y la Biblia lo tiene. Antes de continuar y dando las razones objetivas de la veracidad de la Biblia, quisiera decir, estimado oyente, que si la Biblia fuera un libro falso, entonces sería el peor libro de todos los tiempos y por lo tanto debería ser totalmente combatido y erradicado de la tierra. Pero si la Biblia demuestra ser verdadera, entonces es el mejor libro de todos los tiempos y por lo tanto debería ser escuchado, estimado oyente. No hay términos medios en este razonamiento. Algunos nos argumentan simplistamente que la Biblia ha sido escrita por hombres. Esa es precisamente una simplicidad que no le quita veracidad a la Biblia. Es más, es un argumento absurdo porque muchos libros de ciencia e información importante también han sido escritos por hombres. Por ejemplo, la Constitución de los países y los derechos humanos han sido escritos por hombres. Entonces, ¿qué? ¿Desechamos esos libros y documentos por haber sido escritos por hombres y pierden crédito por ello? No, de ninguna manera. La Biblia fue escrita por hombres para que fuera entendida en nuestra civilización y lenguaje. Si viniera un extraterrestre, que no los hay, quizás no le entenderíamos ni tampoco por ello tendría mayor credibilidad. Por lo tanto, menospreciar la Biblia diciendo que fue un libro escrito por hombres no tiene ningún peso. Después de esta pequeña presentación y preámbulo, digamos entonces las razones objetivas por las cuales la Biblia es veraz y puede ser creída por usted, estimado oyente, confirmando así contundentemente con ello que es la directa palabra de Dios para hallar el consejo del noviazgo, matrimonio y divorcio que analizaremos en estos estudios en nuestro programa Encuentros. Las razones objetivas son las siguientes. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, la unidad temática, el Estado de Israel y el calendario del día de hoy,
Todas estas pruebas objetivas confirman y corroboran, demuestran y ratifican, sustentan y evidencian la veracidad de la Biblia como el único pensamiento y la voz escrita de Dios sobre la tierra para todos los hombres. Analicemos brevemente estos pilares objetivos. Los historiadores seculares, aun no teniendo ningún interés en lo religioso, con sus estudios y descubrimientos históricos, han confirmado que lo que la Biblia decía era verdad. Los arqueólogos, con sus descubrimientos de piezas, monumentos, pergaminos, ciudades, restos fósiles, inscripciones, monedas, utensilios, lugares, edificios, ciudades y un sinfín de etcéteras, han confirmado que la información bíblica que decía la Biblia era verdad. La ciencia, con sus descubrimientos científicos, también ha confirmado que los datos científicos que revela la Biblia con anterioridad a los descubrimientos son verdad. Las profecías bíblicas, cumplidas al milímetro a lo largo de los años, demuestran irrefutablemente que lo que dice la Biblia se cumple y se cumplirá totalmente al 100%, lo cual da garantía de seguridad al total contenido bíblico. La quinta razón objetiva es la asombrosa unidad temática de la Biblia con tantos libros. Por eso se llama Biblia, porque es una pequeña biblioteca. Tantos autores que escribieron en diferentes épocas, en diferentes lugares y aún sin conocerse, y todos ellos convergen asombrosamente en un tema único, central y común, lo cual es asombroso. El Estado de Israel existe porque la Biblia existe, y este sería un buen tema para analizar, pero hoy no tenemos tiempo. El calendario del día de hoy es otra evidencia. Si bien es cierto que hay un pequeño desfase de años del nacimiento de Jesús, lo que no se puede negar es que este personaje, Jesús, es el punto de división y partida para la cronología de los acontecimientos históricos, los cuales se calculan antes y después de Cristo. No se puede tomar a un mito o alguien inexistente como base de referencia del calendario mundial. Eso sería ridículo. Jesús es un personaje histórico irrefutable y es el personaje histórico central de la Biblia que nos dará precisamente el consejo sobre el noviazgo, matrimonio y divorcio. Así que todo esto confirma que ningún libro tiene este estándar tan alto de veracidad objetiva en toda la tierra. Solo lo tiene la Biblia. Por eso, estimado oyente, podemos confiar en ella para estudiar el tema que abordaremos en nuestro programa Encuentros. El tema del noviazgo, la consejería pastoral matrimonial y el importante tema del divorcio. Temas que tocaremos en nuestros siguientes programas, bien sean grabados o en directo. En el día de hoy, estimado oyente, el segundo tema más importante en la Iglesia después de la salvación es el importante tema del divorcio. Por eso hablaremos en estos mensajes lo que muy mal se suele predicar en las iglesias cristianas sobre el tema del divorcio. Hay iglesias donde se admite el divorcio por cualquier razón. En otras solo se admite el divorcio por adulterio, abandono y violencia. En otras se admite por infidelidad y abandono. Y por último, en otras iglesias solo se admite el divorcio por adulterio. Pero en este programa, Encuentros, demostraremos que ninguna de estas interpretaciones es correcta y bíblica. Ahora, un noviazgo bíblico produce un matrimonio bíblico y evita un divorcio antibíblico. Repito, un noviazgo bíblico produce un matrimonio bíblico y evita un divorcio antibíblico. Un noviazgo no bíblico producirá un matrimonio fracasado que terminará en un divorcio asegurado y muy seguramente en un recasamiento pecaminoso y adúltero. Para evitar el divorcio y para evitar un matrimonio errado, es necesario lógicamente no errar en la elección de la pareja en el noviazgo. Y para no errar en la elección de la pareja en el noviazgo, la Biblia, el manual de Dios, nos informa que el hombre tiene de parte de Dios, de forma innata y gratuita, varias alarmas, las cuales es necesariamente imprescindible tenerlas en cuenta para no fallar en la elección de pareja en el noviazgo, y que luego ese noviazgo no termine en un fracaso matrimonial y luego en divorcio. Es una cadena trágica que queremos evitar con estos programas.
Un noviazgo bíblico producirá un matrimonio bíblico. Un noviazgo mundano producirá un matrimonio como un manicomio. Con un noviazgo acertado tenemos un matrimonio estabilizado y un divorcio evitado. Hay una ley universal física que se llama la ley de causa y efecto, o la ley bíblica de la siembra y la cosecha. Por lo tanto, si en el noviazgo se siembra equivocadamente una elección de pareja equivocada, el matrimonio será un fracaso y en consecuencia la gente buscará el divorcio. Y el que no busque el divorcio sufrirá innecesariamente las consecuencias de una vida destrozada. Para evitar todo esto, matrimonios destrozados, niños sufriendo, familias dolidas y un gran dolor general, necesitamos empezar estos estudios radiales en nuestro programa Encuentros, centrados en anunciar la forma de cómo prevenir matrimonios cerrados, viendo la correcta información bíblica de cómo tener un noviazgo acertado y bíblico que garantice un matrimonio estable, disfrutable, servicial y que agrade a Dios. Recordamos a los nuevos oyentes que se hayan incorporado a esta audición que esta es la primera emisión de una serie de programas donde estaremos hablando del noviazgo, del matrimonio y del divorcio, aunque fundamentalmente estaremos centrados en el tema del divorcio. Estos mini estudios radiales están dirigidos, primero, a personas que entrarán en un futuro noviazgo. Segundo, a personas que ya están en noviazgo. Tercero, a personas que ya están casadas para ayudarles a no divorciarse. Cuarto, a personas que están ya divorciadas. Quinto, a enseñadores de la palabra para ayudarles con este tema. Y sexto, por último, también están dirigidas estos mensajes radiales a los divorcistas, es decir, a los que erradamente enseñan y defienden el divorcio y el recasamiento. Por cierto, estimado oyente, antes de avanzar más en los programas, mi deseo es que mi lenguaje sea claro, pero a veces los enseñadores tenemos ese fallo, no usar términos claros, o creer que estamos siendo entendidos y en realidad no lo estamos siendo. Así que yo me esforzaré en ser lo más claro y hasta repetitivo posible, para que estas clases, conferencias o estudios sean con un lenguaje lo más claro posible, a tal punto que hasta un joven adolescente o una persona sencilla y mayor sea capaz de entender la idea que queremos dar. Así que nos gustaría saber de vuestra parte las opiniones sobre la claridad e ideas que transmitimos en cada tema. Es cierto que el tema del divorcio, que abordaremos un poco más adelante en días sucesivos, será muy técnico en su lenguaje y habrá que estar muy atento a cada idea, pero por eso damos la dirección del correo y del programa y nos ponemos a su disposición para posteriormente poder aclarar los temas que no hayan quedado claros en la emisión radial. Queremos ayudar, estimado oyente, y también queremos aprovechar esta inmejorable oportunidad radial de Radio Llosa FM para dejar bien claro el tema del noviazgo y el tema del divorcio. Muchas gracias por vuestra ayuda. Entremos ahora en materia. A lo largo de los años, en nuestro Ministerio de Consejería Pastoral, hemos visto cómo vez tras vez las personas que se relacionan en noviazgo dejan de lado una serie de alarmas innatas dadas por Dios a cada persona, y que la pareja no tiene en cuenta, y que por no ser atendidas esas alarmas en el noviazgo, es precisamente esa la causa de la gran mayoría de los fracasos matrimoniales. Por eso hemos hecho un detallado análisis de esas alarmas, las hemos hallado, resumido y hoy las divulgamos en este estudio radial para así ayudar a las parejas que están pensando en relacionarse en noviazgo o las que ya están en noviazgo para que no fracasen. De esa manera evitamos que el fracaso matrimonial se reproduzca, siguiendo simplemente los sencillos consejos bíblicos que compartiremos a continuación. Dios ha dado al hombre y a la mujer una serie de recursos innatos para evitar que el futuro matrimonio sea un fracaso. Cuando decimos innatos significa que vienen de fábrica, es decir, Dios, el fabricante, les pone dentro a todo hombre esos elementos innatos. Aún toda persona que está fuera del ambiente cristiano también tiene a su disposición de forma innata esos recursos. Entonces, hemos llegado así al centro del tema de hoy. Todos los hombres tienen 4 alarmas a su disposición que deben tener en cuenta en el noviazgo. Primera,
el razonamiento. Segunda, la conciencia. Tercera, el consejo y experiencia de los demás. Cuarta, la percepción o lo que llamaremos el sexto sentido. Analicemos cada una de ellas. Según vemos en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, donde dice: el hombre muestra la ley de Dios escrita en sus corazones, dándole testimonio su conciencia y su razonamiento. Por lo tanto, la primera alarma que Dios provee a la pareja en el noviazgo de forma innata es la conciencia, como hemos visto en el pasaje de antes de Romanos capítulo 2, versículo 15. Cuando alguien hace algo malo en la pareja, la conciencia salta. Así que si en el tiempo de noviazgo alguno de los dos pretendientes suele hacer constantemente cosas malas como un estilo de comportamiento habitual, entonces eso hará saltar la conciencia del otro, y esa es una señal de alarma que Dios te dio para no avanzar en la relación de noviazgo. Es necesario parar y analizar la situación y muy seguramente abandonar ese noviazgo, porque si no lo haces es garantía de fracaso matrimonial. Cuando tu conciencia clama, escúchala, porque es el instrumento de Dios para ayudarte. Si en el noviazgo se hacen las cosas contra la conciencia, en el matrimonio se harán aún en grado mayor contra la conciencia. Temas como la inmoralidad, la fornicación, la homosexualidad, el vivir una vida desenfrenada, una doble vida religiosa, mundana, vivir constantemente al límite de la conciencia, robando, mintiendo, engañando, escapando, viviendo con celos constantes, etc. Todo eso es ir contra la conciencia. Y si en una relación hay una conciencia manchada o que salta, esa relación en el futuro no funcionará. Una relación fundada en una conciencia manchada no tiene futuro. Una relación fundada en una conciencia no escuchada está abocada al fracaso. Por eso, estimado oyente, escucha la voz de la conciencia. Lo que no funciona bien en el noviazgo, peor funcionará en el matrimonio. Repito, lo que no funciona bien en el noviazgo, peor funcionará en el matrimonio. Lo han visto nuestros ojos muchas veces. Hagamos un alto. Si algo de este punto de la alarma de la conciencia no ha quedado claro, por favor escríbenos, nicos@gmx.es. La segunda alarma o herramienta innata que Dios ha dado a todo hombre y mujer en el noviazgo para no fallar en la elección es el razonamiento, como ya hemos visto en Romanos capítulo 2, versículo 15. Y por medio del razonamiento podemos ver si esa relación está teniendo o no está teniendo sentido, si esa relación funciona o no funcionan bien las cosas, si se lleva bien la pareja, si el carácter es compatible, si las cosas encajan o no encajan de forma fluida, si la relación es forzada, si uno se siente cómodo o a gusto en la relación, si los motivos de esa relación son correctos o interesados, si la otra persona cumple los requisitos que uno anhela. Y una buena pregunta razonable sería: ¿por qué me he metido en esta relación? En fin, la lista de preguntas que hacen funcionar el razonamiento es larga, pero estos pocos puntos que hemos enumerado son ejemplos sencillos para enseñarte a tener en cuenta el razonamiento como una herramienta y el arma dada por el Creador. Cuando a lo largo de la relación de noviazgo algún problema de estos se evidencia en la pareja de forma constante, cuando uno llega con el tiempo a razonar que algo no va bien de forma constante, eso es una señal clara, un aviso, una alarma para detenerse y reflexionar, y probablemente para abandonar la relación, porque si algo es constante, significa razonablemente que algo no encaja en ese tiempo, y eso es señal segura de que en el futuro esa relación tampoco funcionará. Si las cosas en el noviazgo no son razonablemente fluidas, es mala señal, estimado oyente. Podríamos decir que si los engranajes del mecanismo de la pareja no encajan todos y no hay fluidez, eso significa que tarde o temprano ese mecanismo romperá. Durará quizás un tiempo, pero acabará rompiendo porque ese mecanismo está trabajando de forma forzada, de forma irracional. Por otro lado, debemos tener en cuenta que en la relación hay dos razonamientos, y dos razonamientos que funcionan a la vez: el razonamiento de él y el razonamiento de ella, con lo cual es inexcusable no escuchar esta alarma en las parejas. Avanzar en una relación de noviazgo cuando el razonamiento suena, grita o clama es temerario y es suicida seguir en ese noviazgo.
Es garantía segura de fracaso avanzar por ahí. Por lo tanto, es mejor abandonar ese noviazgo si la razón te grita que la relación es infeliz, forzada, incómoda, sin sentido, angustiosa, irracional, abusadora, prepotente, insegura, cuando hay presión, cuando hay violencia, cuando hay celos, infelicidad, cuando uno no es libre, cuando hay maltrato, agresión, manipulación, inmoralidad sexual, acoso psicológico, es decir, menosprecio. Cuando cosas así similares suceden, es que la razón te está gritando que escapes de esa relación como del fuego, estimado oyente. Sobre todo me dirijo a ellas, las mujeres, la parte más vulnerable de la relación. Cuando en nuestra consejería pastoral preguntamos a los cónyuges que vienen a vernos con problemas si han escuchado esta alarma en el noviazgo, podemos decir, estimado oyente, que aún no hemos encontrado ni una sola pareja que no haya escuchado esta alarma del razonamiento en el período de noviazgo y no hicieron caso de ella. Así que, sobre todo me dirijo a ti que eres mujer, la parte más frágil de la relación. Si tu razonamiento te ha estado gritando que algo no funciona en esa relación de noviazgo y te agobia, entonces rompe esa relación esclava porque en el matrimonio será 1000 veces peor. Y lo decimos por dos razones objetivas. La razón bíblica que acabamos de dar y la razón experimental de nuestra consejería pastoral. Precisamente por no haber escuchado la alarma de la razón, ahora esa pareja casada está en consejería buscando solución, lo cual se podría evitar, pero ahora solo queda la reconciliación matrimonial o la separación, porque el divorcio no es ni siquiera una mínima opción bíblica. La tercera alarma que Dios da en el noviazgo, o antes de iniciar un noviazgo, es el consejo y experiencia de los más cercanos, es decir, el consejo que se recibe de las personas que nos quieren y también de las personas que han vivido sus experiencias dolorosas para que aprendamos de ellos. Es decir, cuando alguien cercano, un amigo, un pastor, un hermano, un familiar, los padres, alguien de confianza, etc., avisan de que ellos están viendo algo concreto que no les parece bien en el otro pretendiente, es oportuno tenerlo en cuenta, estimado oyente, porque eso es una señal de advertencia. Por otro lado, cuando alguien nos cuenta su experiencia de fracaso y uno está repitiendo lo mismo que ellos hacen, eso es saltarse la alarma del consejo de los demás. Por ejemplo, si vemos que otras personas han tenido novios celosos y luego ese matrimonio ha fracasado y uno tiene un novio o novia celoso y sigue avanzando con él o con ella, no haciendo caso de la experiencia de los demás, por no oír la alarma de la experiencia de los demás, esa relación también terminará en rotundo fracaso. La misma Biblia muestra muchas experiencias que debemos tener en cuenta. Cuando no oímos el consejo de los demás o no observamos la experiencia fracasada de los demás e ingenuamente pensamos que a nosotros no nos va a suceder lo mismo, eso es camino del fracaso. Una persona sensata hace caso de los consejos concretos y la experiencia vivida de los más cercanos, los toma en cuenta y los analiza y actúa. Suele coincidir el consejo de los demás con las dos alarmas anteriores que hemos dicho, la conciencia y el razonamiento. La Biblia dice, en Proverbios 1:8, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». En Proverbios 4:13 dice, «Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida». Y en Proverbios 19:20 dice, «Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio y te vaya bien». La cuarta alarma que Dios da es la percepción, o popularmente llamado el sexto sentido. Decimos por experiencia de consulta pastoral que las personas tienen una capacidad de ver más allá de lo que parece ser correcto. Por ejemplo, imaginemos que un chico pretende una chica, por lo que ella tiene, por su dinero, por su fama, su belleza o por simplemente por conquistarla. Así que para tal propósito de conquista, él hace todo lo correcto, con lo cual la conciencia de ella no salta, la alarma del razonamiento de ella tampoco salta. Los padres no perciben nada concreto e incorrecto, pero sin embargo ella percibe e intuye que en el fondo algo no funciona bien. Es como que percibe que a eso le falta vida, es decir, percibe o intuye en su alma que hay teatro,
Y por supuesto, a un teatro tarde o temprano se le cae el telón. La percepción es un regalo mayormente dado a las mujeres para no dejarse engañar por las palabras bonitas de los hombres. Es ver más allá de lo visible. La percepción va más allá de los hechos. Y si alguien avanza en una relación de noviazgo no haciendo caso también de la percepción, esa relación está destinada al fracaso. Todas las alarmas tienen que estar calladas en el noviazgo para poder avanzar con seguridad en esa relación hacia el matrimonio. Repito, todas las alarmas tienen que estar calladas en el noviazgo para poder avanzar con seguridad en esa relación hacia el matrimonio. Si alguna alarma salta, es necesario parar y reparar o incluso abandonar. Si las personas tan solo llenan la voz de las alarmas mencionadas en este programa, el razonamiento, la conciencia, el consejo y experiencia de los demás, la percepción, entonces no habría tanto fracaso matrimonial. Si de forma alarmante, continua, constante, permanente, las alarmas dichas anteriormente saltan en el noviazgo, esa relación en el futuro matrimonio está destinada al fracaso. Lo han visto nuestros ojos 1000 veces. Para preguntas, comentarios o profundizar en estas 4 alarmas, escríbenos nicos@gmx.es. Y con esto, amigo oyente, llegamos al final de nuestro primer programa de hoy, Encuentros. Habiendo dado fugazmente las bases objetivas de la veracidad de la Biblia y habiendo hablado de las 4 alarmas a tener en cuenta en el noviazgo. Continuaremos con este tema del noviazgo, matrimonio y divorcio en nuestro próximo encuentro, aquí en Radio Llosa FM. Les ha hablado el pastor Nico Ricoy en nuestro programa Encuentros.